Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo del tiempo en que se encuentre mirando este video. Mi nombre es Jair Cárdenas Flores de la Universidad Tecnológica de Huejotzingo, de la Ingeniería en Mecatrónica en el área de instalaciones eléctricas eficientes, y el tema que hoy vamos a ver es la comparación de protecciones. Bien, para facilitar el comprendimiento de este tema, realicé unas pequeñas diapositivas, las cuales nos ayudarán a lo largo de esta explicación. Bien, la sobrecarga y el cortocircuito son dos cosas muy diferentes. La sobrecarga hace referencia al exceso de carga y puede referirse a un exceso de consumo eléctrico que provoca que la intensidad de corriente circule se haga mayor que la intensidad de corriente máxima que soportan los conductores del circuito. El cortocircuito, al fallo en un aparato o línea eléctrica por el cual la corriente eléctrica pasa directamente del conductor activo o fase al neutro o a tierra en sistemas monofásicos de corriente alterna entre dos fases o igual al caso anterior para sistemas polifásicos o entre polos opuestos en el caso de corriente continua. Bien, como ya lo vimos, el cortocircuito y la sobrecarga son dos cosas muy diferentes. El siguiente ejemplo será la protección de mi vivienda. La protección instalada en mi vivienda es la protección termomagnética, donde tiene una capacidad de corriente nominal de 20 amperes y una corriente de cortocircuito de 10 kiloamperes, como se puede ver en la imagen. Bien, en esta pequeña parte a lo que me quiero referir, que mi protección de mi vivienda son unos pequeños break de 20 amperes y de 10 kiloamperes. En la siguiente imagen se puede mostrar el centro de carga que yo tengo en casa. Bien, aquí hay un punto muy importante que es el calibre del cable. El calibre del cable que se obtiene en esta vivienda es de calibre 12. Este calibre se obtiene en toda la instalación de la casa y además de que instalación se maneja a dos hilos. De igual importancia, hay que mencionar que este calibre se seleccionó por su capacidad que se encuentra en la tabla que se muestra a continuación. Bien, esta tabla nos ayuda a guiarnos lo que es el tamaño nominal, los tipos y algunas otras características de diferentes tipos de cables y calibres. Bien, esta tabla se obtiene en la norma que es necesaria para poder sacar los grados centígrados y la cantidad de ROH de cada calibre. Bien, aquí hay un punto muy importante. Hay que mencionar que esta tabla muestra la corriente nominal que resiste cada calibre dependiendo de su simbología del cable, como en el caso del cable calibre 12, que puede transportar 20 amperes. Ya obteniendo estos datos, podemos calcular la corriente máxima de cortocircuito. Bien, el cálculo de corriente máxima de cortocircuito. Aquí yo realicé unos pequeños cálculos para complementar lo que es el tema. Para poder llevar a cabo la corriente máxima de cortocircuito se tiene que llevar a cabo las siguientes fórmulas. La primera fórmula que se muestra a continuación es para poder sacar la corriente máxima de un cortocircuito en donde lleva una constante de 0,8 por el voltaje entre las resistencias del sistema. Bien, en esta pequeña imagen se muestra la fórmula con la que se saca la corriente máxima de un cortocircuito. En este caso, 0,8 es el voltaje entre la resistencia del sistema.
El voltaje se obtiene dependiendo si es un sistema monofásico, bifásico o trifásico. En este caso es un sistema monofásico donde nos dará un voltaje de 127 volts. Ya que hayamos pasado este punto, se obtiene la resistencia del sistema donde éste ocupa otra fórmula que se muestra a continuación. Esta es la siguiente fórmula para la resistencia del sistema. Bien, en donde la resistencia del sistema es igual a la resistencia a la derivación individual más la resistencia de la línea general de la alimentación, perdón. Por lo que estos valores se obtienen de otras fórmulas que se muestran a continuación. Estas son dos diferentes fórmulas, en donde la resistencia a la derivación individual es igual a la longitud de la derivación individual entre la superficie de la derivación individual. Esto para la primera fórmula. Para la segunda fórmula es la resistencia de la línea general de alimentación, que es igual a la longitud de la resistencia de la línea general de alimentación entre la superficie de la resistencia de la línea general de alimentación. Como se puede ver en esta pequeña imagen, son dos fórmulas muy diferentes. La primera es para la derivación individual y la segunda es la resistencia de la línea general de alimentación. Y a continuación le mostraré las fórmulas que serán ocupadas para saber la corriente máxima de un cortocircuito en mi vivienda ya mencionada. Aquí puse una pequeña nota. El valor de RHO varía por su material y los grados centígrados, como se puede ver a continuación. Para el cobre en RHO o a 20 grados es igual a 0.018 ohms. Para el aluminio en RHO o a 20 grados es igual a 0.029 ohms. Esto en su término normal. Bien, ya obteniendo las fórmulas y su valor, podemos llevar a cabo el procedimiento de calcular la vivienda que se muestra a continuación. Como siguiente paso, hay que determinar la corriente máxima de un cortocircuito de la vivienda. Cuarta privada, Puebla, número 9, con una instalación monofásica a 2 hilos. Aquí abro un pequeño paréntesis. Si se dan cuenta, estos son datos en donde yo vivo. Tiene una derivación individual de calibre 12 tipo THW de cobre, cuya longitud es de 0.5 metros y una línea general de alimentación de calibre 12 tipo THW de cobre y una longitud de 1 metro. Bien, ya obteniendo todos estos datos, se sustituye con las fórmulas anteriormente mencionadas y se obtiene el valor requerido, donde a continuación se muestra el procedimiento. A continuación les mostraré el procedimiento que yo realicé. Como se puede ver en la imagen, primero puse los datos de las fórmulas y voltajes, y del lado derecho, aplicando las fórmulas y sustituyendo valores, me dio un resultado de 0.0009099. Bien, así es como se realizan esos cálculos, aplicando las fórmulas y sustituyendo valores ya mencionados. Bien, aquí puse una pequeña conclusión. Esta pequeña conclusión
para mí es muy importante, ya que la conclusión es el reflejo de lo que yo aprendí. Y bien, la potencia máxima de cortocircuito rebasa los kiloamperes, como se puede ver en los cálculos anteriores. Por ello tengo que cambiar ciertas cosas, como el cableado a calibre número 8 y calibre número 6. También se tendría que cambiar la caja termodinámica a la capacidad de su corriente nominal de 40 amperes y su corriente de cortocircuito de 50 kiloamperes, que no ocurra un accidente. Como se dieron cuenta, aquí puse pequeños detalles que tiene mi vivienda en donde yo vivo. Así que es muy importante poner siempre una conclusión para saber lo que hace falta y lo que no. Y para finalizar este video, vamos a ver ejemplos en la vida cotidiana, lo que es un cortocircuito. El primer ejemplo se puede manifestar que al caer una barra de metal sobre los conductores y forma un puente, en este caso se dice que han quedado puenteados el vivo o el fase y el neutro del circuito, oponiendo una resistencia prácticamente igual a cero al paseo de corriente eléctrica. Eso se puede ver fácilmente en una vivienda donde se conectan muchos enchufes en un solo contacto. Esta pequeña, esta pequeña referencia yo la saqué porque tuve una pequeña experiencia hace pocos días y así que se me facilitó poder poner este pequeño párrafo. Pero dando otro claro ejemplo, es que en la siguiente imagen podemos ver cómo el puente 0 ohmios de resistencia produce el evento que estamos explicando. Bien, como se observa, si el cortocircuito se produce en el conductor, el foco que presenta a nuestros artefactos no sufre deterioro, sin embargo, deja de funcionar por anulación del voltaje. Los cables y la fuente de alimentación se ven afectados por la elevación de temperatura y la flama, perdón. En el caso de la batería de mantenerse por mucho tiempo, el cortocircuito perderá toda la carga eléctrica acumulada. Existen casos en que el artefacto es lo que produce el cortocircuito, pero esto es algo menos común en una instalación doméstica, o sea, que casi no suele pasar en las viviendas. Y otros claros ejemplos de sobrecarga, que ya anteriormente mencionamos que sobrecarga y cortocircuito no es lo mismo. Las causas de las sobrecargas eléctricas vienen dadas generalmente por el abuso de la capacidad de una instalación eléctrica, es decir, por conectar artefactos a un circuito eléctrico de manera indiscriminada. Como ejemplo de ello, vamos a mencionar algunos de los casos más comunes que encontramos cuando realizamos nuestros servicios técnicos. Claro ejemplo de ellos es una conexión de duchas eléctricas al circuito de alumbrado. Estos artefactos consumen un promedio de 20 amperios y los circuitos de alumbrado generalmente llevan un conductor del número 14 que soporta 15 amperios, por lo que no es fácil concluir que al utilizar el agua caliente estamos sobrecargando la instalación eléctrica. Bien, como segundo ejemplo tenemos una conexión múltiples en los tomacorrientes. A esto me refiero que aunque se cableen un conductor del número 12, los tomacorrientes están fabricados para soportar una corriente de 16 amperios,
Si alcanzamos un poco el diseño de estos, encontraremos que solo tiene capacidad para conectar dos artefactos. Sin embargo, siempre los encontramos conectados con infinidad de aparatos al mismo tiempo. Este hecho es el causante de múltiples accidentes. Aquí abro un pequeño paréntesis. Aquí puede ocasionarse un incendio eléctrico. Mucha gente se pregunta que si se puede apagar este incendio eléctrico con agua. Pues no, fíjense que no. Lamentablemente la respuesta es no. Nunca hagan esto en sus casas, ya que como el agua es un semiconductor, ya que el agua es un semiconductor, esto podría causarte la muerte. Nunca hagan eso cuando haya un incendio eléctrico. Nunca traten de apagarlo con agua. Para eso existen los extintores. Bien, espero que haya quedado un poco claro de lo que yo les estoy transmitiendo. Si no es así, déjenmelo en los comentarios de abajo para poder complementar más este tema y otros que vienen en camino. Saludos, un fuerte abrazo, que estén bien.